Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias a Inteligencia Dental y a Neodent por la invitación y pues a esta plataforma que se me hace bastante interesante, que lleva la educación a todo el mundo como debería de ser. Y vamos a hablar de este tema tan, un poco controversial que se ha hecho, ¿no? ¿Qué tipo de conexiones vamos a usar? Siempre nos preguntan ¿por qué con Omorce es más complicado la cementación? ¿Por qué? Vamos a aclarar estos puntos con evidencia y algunos casos. Quiero empezar esta plática con esta diapositiva que nos muestra los criterios de éxito que mucha gente todavía usa hasta nuestros días, ¿no? Si podemos ver, es de 1986, 97, se habla de pérdida radiográfica crestal como una cosa normal, 1,5 milímetros, 2 milímetros, hasta 3 milímetros según la bibliografía que leamos, y ausencia de dolor, radiolucidez, o sea, cosas que hoy en día ya no consideramos que deban encontrarse en un implante exitoso, ¿no? Aparte de eso necesitamos otras más herramientas. Y quiero que entendamos bien la diferencia entre estas tres palabras. No es lo mismo un implante exitoso a un implante superviviente, o obviamente a un implante con fracaso. Entonces, en la literatura vamos a encontrar estas tres diferencias y es importante entenderlas. Misch hizo una clasificación más. Sabemos que tiene clasificaciones para todo y esta me interesó porque pues habla de cuál es el camino a seguir, ¿no? ¿Cuál va a ser el pronóstico de implante según las características que tenga? Un implante exitoso lo considera como no movilidad, pero igualmente considera pérdida crestal al menos 2 milímetros. Un implante superviviente satisfactorio es un implante el que no va a requerir de tratamiento, pero ya considera una pérdida radiográfica de 2 o 4 milímetros. Y un implante superviviente comprometido que ya va a implicar realizar algún tratamiento, pero ojo, aquí vamos a ver más de 4 milímetros de pérdida ósea sin que llegue a pasar más de la mitad del implante. Esto quiere decir, implantes cortos, pues a primer año voy a estar ya en problemas, ¿no? Y los criterios para un implante que ya fracasó, obviamente, pues los que todos tenemos, ¿no? Movilidad, dolor, que se haya perdido más de la mitad del implante o que ya no está en la boca, obviamente, ¿no? La solución para esto no hay otra más que la explantación del mismo. Y pues quisiera agregar estas
estos conceptos, ¿no? Tenemos muchas clasificaciones para todo. Esto nos va a servir para comunicarnos entre los colegas, para clasificar o calificar la estética que va a tener nuestro implante, lo cual es bastante importante. Tenemos el índice rosa y el blanco, ¿no? Que nos va a evaluar los tejidos blandos y la estética de la restauración. Es bastante importante considerar esto dentro de los criterios de éxito de un implante, porque es lo que van a buscar nuestros pacientes. Ahora, estabilidad crestal, hemos visto en las diapositivas anteriores que todo el mundo consideraba 2 milímetros como algo normal de pérdida durante el primer año de función del implante. Vamos a revisar varios conceptos y la tendencia de pensamiento que hemos llevado y que lleva esta filosofía para ver que no es imposible no perder ese hueso y al contrario, mantener estabilidad a largo plazo. Todo esto pues también nos va a dar de la mano una estabilidad de la prótesis, ¿no? Una supervivencia a largo plazo. Y algo que no es considerado en la mayoría de los estudios, que creo que es bastante importante, que cada vez más se están haciendo las recomendaciones para investigación sobre este tema, es la satisfacción del paciente. Realmente es lo que necesitamos saber, ¿no? Muchas veces el paciente nos pregunta, ¿duele este procedimiento? ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Demás? ¿Me voy a inflamar? Pues nosotros tenemos la mayoría de las veces indirectamente esta información, pero podemos leer estudios con escalas análogas de dolor, con encuestas de satisfacción del paciente para orientar a los futuros pacientes en qué es el mejor tratamiento. Entonces, siguiendo los criterios de éxito del Echolm-Sarb y los que ya revisamos de Busser, pues esto podría considerarse un implante exitoso, una restauración sobre un implante exitoso. No ha perdido más de 2 milímetros de hueso, no tiene movilidad, no hay exudado, pero realmente hoy el que ofrezca este tipo de tratamientos o el paciente que lleve estos tratamientos no va a estar nada contento. Igualmente quiero pasar esta diapositiva para aclarar que, bueno, en esos años se usaban primeramente implantes de superficies maquinadas de conexiones externas. No podemos traspolar toda esta información a lo que hacemos actualmente. Pero algo interesante que vemos aquí es, bueno, se consideraba el Echolm ya en los 80s consideraban que después de la conexión o después de la exposición del implante al medio ambiente, vamos a perder 1,5 milímetros en promedio, pero algo que no está implícito, no se lee con frecuencia, es que es desde la primera cuerda, que en un promedio era 1,8 milímetros a partir de la cresta. Esto es decir, no se está perdiendo 1,5 milímetros, 2 milímetros. Estamos perdiendo, o en estos tiempos se hablaba de una pérdida de 3,3 milímetros, lo cual es considerable. Viendo estas radiografías y revisando con las diapositivas anteriores, pues creo que hoy en día no es para nada los criterios de éxito o lo que buscamos obtener en un paciente. Un paciente en estas condiciones pues va a ser más propenso a enfermedades perimplantares, va a ser más propenso a complicaciones técnicas protésicas, fractura del implante, aflojamiento de tornillo, fractura del tornillo. Sí, vemos este paciente clínicamente, me parece que tiene un buen perfil de emergencia, no hay mayor problema, presentaba exudado a la presión. Y si sondeamos podemos ver que hay ya un gran problema, ¿no? Si consideramos la línea de tratamiento de la clasificación de Misch, nos dice 7 milímetros, más de 7 milímetros, menos de la mitad del implante. Bueno, podríamos tratar estos implantes. Al levantar el colgajo podemos ver la gran destrucción que han sufrido estos implantes. No son unos implantes que lleven tanto tiempo en la boca. Es un diseño que ya no existe, pero pues no es tan viejo, ¿no? Podemos ver igualmente las mediciones de las que nos han estado hablando, de 0 a 2 milímetros, lo que era normal, pues es considerable, es una pérdida que si yo no levanto el colgajo igual no me siento tan mal, pero ya viendo realmente hasta 4 milímetros, ustedes van a tener un implante que tiene el hueso perdido hasta acá y según Misch no hay que darle un tratamiento, y más de 4 milímetros, pero menos de la mitad del implante podemos tratarlo. Realmente el tratamiento para defectos perimplantares es inconcluso, no hay algo determinante que nos diga una línea para seguir, es impredecible, ¿no? En estos casos, pues yo soy de la idea, respaldado en la bibliografía que he revisado,
en explantar el implante y empezar de ceros, ¿no? Volver a regenerar, volver a colocar los implantes. Y vamos a ver, les platicaba un poquito de los implantes maquinados, de los que había investigación en los 80s, de superficie lisa, de conexiones externas, y podemos ver aquí la inmensidad de implantes que se han diseñado. Hay muchos tipos de formas, de conexiones, de superficies. Pues la industria obviamente ha seguido una línea de investigación que nos tiene nosotros que beneficiar de cierta forma en mejores resultados, ¿no? La evolución de este diseño contra los diseños que actualmente obviamente tienen que traernos ciertas ventajas clínicas y a largo plazo. Igualmente esta diapositiva para que nosotros también podamos ponernos en el lugar de que pues puede ser que en 10, 20, 30, 40 años podamos estar haciendo otra cosa totalmente diferente, pero obviamente lo que hacemos hoy no es para nada cercano a los resultados que se tenían en los 80s, 90s, aún 2000s. Vamos a hablar de varios conceptos, entre ellos estabilidad crestal. La estabilidad crestal se refiere a que estos picos de hueso donde se ubica la plataforma del implante se mantengan estables, ¿sí? Que no se pierdan. Nosotros hablábamos de 1,5 milímetros, 2 milímetros. Vamos a ver ahora por qué pasaba esto y por qué no. Todo lo que vemos sobre implantes vamos a relacionarlo obviamente a lo que ya conocemos, a restauraciones sobre dientes, al tejido que tenemos alrededor de los dientes. Y en cierta manera va a tener muchos puntos en común, pero no va a ser igual. Entonces, ¿cuál fue nuestra línea de pensamiento? La línea de pensamiento en un principio, pues que si se invadía el grosor biológico sobre los dientes, iba a haber una recesión, se iba a destruir hueso. Entonces, la idea analógica del implante era, bueno, si se invade el sello biológico con esta interfase implante-aditamento, pues vamos a tener igualmente esa remodelación de tejidos. Y vamos a ver aquí las hipótesis que el Dr. Karmish tenía sobre esta situación. Vemos la publicación de este libro, es del 2008, obviamente son reediciones, pero es lo que nosotros estábamos leyendo hace 10 años, que no es mucho. Sabemos que la literatura que encontramos en los libros va a tener un retraso al menos 5, 8 años. Pero bueno, esto es lo que estamos estudiando en las universidades actualmente. Una de las teorías era, bueno, esto pasa porque reflejamos el colgajo, porque le quitamos la vascularidad a esa parte de hueso y vamos a tener una remodelación de tejidos. Es algo normal. Bueno, y si no levanta un colgajo también se va a contraer igual. Es lo que hemos encontrado. La osteotomía del implante. Nosotros al fresar pues estamos creando un trauma en el hueso, estamos creando calentamiento, una zona de necrosis de tejido, y pues esto se entendía que iba a causar esta remodelación. Esto eran hipótesis que poco a poco algunas fueron haciéndose nulas y algunas un poco más consistentes. Otra situación, bueno, lo que ya vimos, ¿no? La invasión del sello biológico por bacterias e inflamación. A partir de dónde se va a crear mi sello biológico. En los dientes es claro, ¿no? Dónde está mi cemento, dónde se va a adherir mi epitelio, dónde se va a insertar mi tejido conectivo. En implantes, pues se pensaba que era en esta zona, ¿no? En la interfase implante-aditamento. Pero bueno, entonces, ¿por qué se llegaba a la pérdida crestal hasta la primer cuerda? Son cuestiones que sonaban lógicas, pero que al no ser respaldadas por estudios y evidencia, se fueron descartando algunas. La posición del microgap, ahorita vamos a hablar del microgap, ahorita nos vamos a referir al microgap en la posición de la interfase y algunos espacios. O pues acercándonos un poquito allá a lo que creemos hoy en día, el micromovimiento de los componentes. Obviamente todo implante está destinado a llevar, o debería estar destinado a llevar una rehabilitación, algún diente, una prótesis, unos aditamentos para retener alguna dentadura. Entonces esto va a recibir fuerzas horizontales, verticales, de sillamiento de todas formas. El estrés biomecánico u oclusal, bueno, es bien sabido que la mayor carga en el cuerpo del implante va a ser recibida en las primeras cuerdas, principalmente los 3-5 milímetros de esa zona, y pues no suena lógico, es donde se pierde en la cresta. Pues puede ser que estos micromovimientos, esta tensión que
que se distribuye a esa zona de hueso puede ser lo que cause esto. Entonces vamos a ver en varios estudios qué es lo que está pasando. Y algo que me gusta que el doctor Párez pasa en algunas presentaciones, él va a estar presentando la próxima semana casos muy interesantes, les recomiendo que lo vean, es algo que dice en sus presentaciones, que si no cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a ser unos analfabetas funcionales, ¿no? Entonces, sí se nos hizo muy cómodo las conexiones internas, el colocar aditamentos directamente al implante, pero la odontología no creo que se trate de estar más cómodos o hacer las cosas más rápido, sino de tratar de ofrecerle a los pacientes el mejor tratamiento disponible en la actualidad. Y antes de revisar estos estudios, pues yo nunca pensaría que pudiera haber esta situación. Hueso por encima de la plataforma, ya en función el implante, es bastante interesante. De hecho, en este estudio presentan algunos cortes donde está sobre la interfase. Esto era imposible de pensar en conexiones externas o hace algunos años. Este estudio compara en un modelo animal implantes de conexión externa contra implantes de cono Morse de la misma compañía. ¿Y qué es lo que encontramos? Estas increíbles imágenes, ¿no? Este es el implante de conexión externa. Pues sí, pasa lo que normalmente hemos visto, una pérdida crestal de 1 milímetro a 2 milímetros, dependiendo de muchas otras cosas también. Pero estas fotos que vemos aquí, este corte, este hueso por encima de la interfase es pues algo que yo quisiera ver en todos mis pacientes. Esto le va a dar estabilidad a largo plazo. Yo no voy a puedo estar tranquilo de que no voy a tener una recesión, de que no voy a tener problemas perimplantares. Y aquí podemos ver una foto del estudio, un implante de conexión externa, colocado crestalmente, como es la filosofía, e implantes colocados a diferentes alturas subcrestales. Ahorita vamos a hablar un poquito por qué. ¿Por qué se habla de colocar la plataforma de implantes de conexión cono Morse subcrestales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y por qué lo podemos hacer? Aquí tenemos una tabla de los resultados. Podemos ver que, pues básicamente no hemos tenido una diferencia en la posición inicial de esta cresta, ¿no? Podemos ver en implantes de conexión externa del lado vestibular y del lado lingual, 1 milímetro y 0.3, 0.8 en lingual. Y del punto contacto hueso-implante vamos a tener igual 1.7, 1.4, números consistentes con lo que revisamos en un inicio, de lo que se consideraba normal. Pero si observamos en esta parte, bueno, ¿por qué no he perdido en bucal y lingual hueso? 0.03 es nada, 0 milímetros. Es algo bastante interesante que nos tenemos que poner a pensar. Y no me tienen que creer a mí ni a algún otro doctor, ¿no? Hoy en día, con este tipo de plataformas, con el acceso a la evidencia tan sencillamente, pues depende de nosotros el que queramos ahondar más en la información, en informarnos con evidencia de calidad. Y bueno, las conclusiones de este artículo: mucha menor remodelación para el grupo CM, como lo vemos en las tablas, y en unas de las muestras, como vimos en la foto anterior, hueso creciendo sobre la plataforma y tocando la interfase implante-aditamento. No es el 100% de los casos, pero con que yo no tenga pérdida crestal, estoy bastante contento. Y vamos a revisar algunos otros conceptos que vemos aquí en pantalla que están involucrados, hoy creemos, en la pérdida crestal. El switcheo de plataforma, para la gente que no esté muy relacionada con este término, implica el colocar aditamentos de menor diámetro que la plataforma del implante. Este concepto pues fue un hallazgo azaroso. El doctor Lazara lo publicó al ver que tenía un buen funcionamiento. Lo que pasó es que empezaron a utilizar implantes de diámetro de 5 milímetros y no tenían los componentes protésicos del mismo diámetro. Es decir, utilizaban implantes de 5 milímetros para aditamentos de 4 milímetros para implantes de 5 milímetros, ¿no? Como podemos ver aquí, hay un desfase entre la plataforma y el aditamento. Esta es una imagen de los videos de Cyprich, que ahorita voy a mostrar algunos.
pero para que se entienda mejor el concepto. Normalmente se usaban matched abutments o aditamentos del mismo diámetro, como ya les platicaba, sobre el implante. Y el switcheo de plataforma o intercambio de plataforma es lo siguiente: utilizar un implante de un diámetro mayor con aditamentos de menor diámetro. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya un estudio controlado o un estudio clínico aleatorizado, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, con el entendimiento, como les decía, de que en un diente, si yo invado ese grosor biológico, voy a tener una recesión, voy a tener una contracción de esos tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo alejo ese sello biológico, ¿no? Con esta idea de pensamiento? Lo que sabíamos, o lo que se sabía en estos años, 2004, 2005, era que si yo exponía el implante a la superficie, o ya sea si lo dejaba en una etapa expuesto desde un inicio, iba a tener una pérdida axial de 1.5 y horizontal de 1.4 milímetros. Es lo normal que yo esperaba en un implante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, probablemente en esta interfase está invadiendo el sello biológico de esa zona, ¿no? Y suena bastante lógico. Por ahí va la idea. Entonces, como ya les decía, para que quede más asentado esta idea, bueno, utilizar aditamentos de diámetro reducido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta interrogación tenía que salir al final, pero bueno, aquí los implantes donde no se usó switcheo de plataforma, podemos ver la pérdida de hueso que tuvieron en milímetros. Este estudio fue con un control radiográfico, obviamente 2 dimensiones nada más, mesial y distal. Vamos a ver qué pérdida se tuvo: 2.9, 2.5. Suena a lo que hemos escuchado, lo normal, ¿no? Aquí podemos ver dónde se aplicó el switcheo de plataforma, aquí no, y en los últimos se aplicó. Y podemos ver la gran diferencia: 0.7, 0.8, 0.6, es bastante la diferencia. Entonces, hay algo que me hizo un poco de ruido a la primera vez que escuché o que leí este estudio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si hacemos simples matemáticas, únicamente vamos a tener un desfase de 0.9 en total, ¿no? Si restamos 5 menos 4.1 nos dan 0.9. Obviamente es 0.45 a cada lado. Si yo le resto 0.45 a estos números, no me coincide por completo, ¿no? Con mi idea anterior de, pues tengo un espacio estoy alejando el sello biológico, estoy alejando este sello biológico de mi hueso, ¿no? Necesito darle espacio al tejido conectivo y a la adherencia epitelial. Yo esperaría encontrar al medio milímetro, ¿no? Tal vez 1 milímetro de pérdida de hueso, pero en este estudio es mucho más la diferencia. Entonces, nos hace pensar que hay muchos otros factores involucrados en esta situación. Y estos videos van a analizar qué es lo que pasa cuando se les pone fuerza a diferentes tipos de conexiones. Del Dr. Ciprich, estos los pueden encontrar muy sencillamente en YouTube. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es mi interfase? ¿Qué es lo que pasa en mi interfase cuando yo le aplico fuerzas a un mayor acercamiento? Podemos ver el espacio. Estos son implantes del mismo, que no tienen switcheo de plataforma, ¿no? Podemos ver que al aplicarle fuerza, pues hay un gran espacio, si yo lo puedo ver ahí. Igual un implante de aditamentos coincidentes, podemos ver cómo se abre esta parte. Esto es lo que está pasando día a día cuando el paciente está haciendo fuerza sobre ese diente. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahora vemos un implante con switcheo de plataforma. Es una conexión interna corta, como podemos ver. Aquí podemos ver los microgaps. Pero igualmente vamos a tener este espacio mucho menor. Pero entonces ese switcheo de plataforma, aparte de que me está alejando el sello biológico de esa interfase, está disminuyendo esos micromovimientos. Aún tengo microgaps internos y en la interfase, pero pues ya es otro elemento que me está incorporando a este diseño del implante. Ahora, ¿qué entendemos por microgap? Vamos a ver todos los espacios internos que encontremos en las conexiones. En este estudio analizan con microtomografías los espacios que tienen diferentes tipos de conexiones internas y conexiones tipo cono Morse con diferentes alturas. Podemos ver que
pues el conomorse puro que se maneja aquí, tenemos 0 microgaps. Esta es la conexión de mi aditamento. Podemos ver 1798 micras, donde encontraron 0 gaps contra un implante de conexión trilobular, donde vamos a encontrar pues bastante espacio, más de 235 micras. Ahorita vamos a ver cuánto mide una bacteria. Obviamente ahí va a haber una cuestión. Y si estoy teniendo un micromovimiento en mi aditamento, voy a tener entrada de bacterias, ¿no? Entonces voy a tener inflamación. Dependiendo del tipo de conexión que estemos utilizando. Ahora, aquí podemos ver otra cosa que siempre nos dicen, ¿no? Muchas veces los implantes de conexión cónica pareciera que son mucho más delgados, ¿no? Como emergen de la conexión. Este es un implante de conexión interna y vean, básicamente es esta partecita lo que está entrando en contacto con el implante contra un volumen de mayor densidad. De hecho, pues hay bastantes estudios donde hay mayores complicaciones en implantes de conexión interna en cuanto a aflojamiento de tornillo, fractura de tornillo y fractura de aditamento. Son complicaciones que nunca queremos tener. Ahora, ¿por qué tenemos esos microgaps en conexiones internas y no en conexiones cónicas? Si podemos ver aquí claramente, pues tiene que haber un espacio. No, si tenemos paredes a 0 grados, no puede estar en íntimo contacto el aditamento porque nunca bajaría. Entonces eso va a crear un microgap interno. ¿Y en qué nos va a afectar ese microgap interno? Si comparamos, obviamente, antes de entrar el aditamento cónico, va a haber un espacio. Ya al momento de entrar va a crear una fricción y una presión a las paredes del implante que lo va a hacer pues tener una mayor fijación. Esto es lo que está pasando con nuestros aditamentos cónicos. Nosotros al meter el aditamento y hacerle fuerza con el tornillo, vamos a crear una fuerza retentiva hacia las paredes por fricción. Obviamente vamos a tener también una fuerza de desalojamiento que vamos a ver en estos momentos, pero va a ser mucho menor a mi fuerza interna. Y cualquiera que haya intentado retirar un aditamento cónico de un implante conomorse sabrá a qué me refiero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se afloja un tornillo, pues normalmente si tenemos implantes de conexión externa o interna, llega el paciente, se me mueve mi implante. Obviamente lo primero que pensamos, ya perdió el implante y nos estresamos. Gracias a Dios, la mayoría de las veces vamos a tener únicamente un aflojamiento del componente protésico, que es relativamente sencillo de solucionar. Pero si yo tengo esta situación, esta fuerza que me está haciendo que el aditamento quede más retenido a mi implante, pues obviamente se va a aflojar mucho menos el implante. Aparte, si no voy a tener un micropumping por los micromovimientos, o sea, no voy a tener entrada de fluidos en mi tornillo, voy a tener un menor índice de aflojamiento. Entonces, aparte de eso, ¿qué es lo que va a pasar si yo tengo micromovimientos en mi aditamento? Vamos a ver en esta foto que se entiende un poco mejor, ¿no? Que queda un poco más esclarecido este contexto. Voy a tener microfiltración en esta zona de bacterias, fluidos y demás, que va a llegar hasta aquí y obviamente va a entrar a la rosca interna de mi tornillo. Esto va a provocar un aflojamiento por sí mismo. Y aparte de eso, algo que no nos ponemos a pensar mucho, ¿qué es lo que está pasando? Voy a tener una continua fuerza dentro de mis aditamentos en el componente. Voy a tener pues una abrasión de esos componentes, tanto del componente protésico como del implante, ¿no? Normalmente usamos titanio, si son aditamentos maquinados por la compañía, pues vamos a tener partículas que se van a desalojar de titanio. Obviamente esto va a crear una respuesta negativa a mis tejidos. Aparte de que pues voy a ir desgastando mi componente interno, lo cual va a crear más microgaps, lo cual va a crear pues que esto vaya directamente proporcional aumentando. ¿Sí? Entonces voy a tener más microgaps aquí, voy a tener partículas de titanio que van a salir desde aquí con el micropumping. Digo este término porque en español microbombeo no creo que se entienda muy bien. ¿Y qué es lo que va a pasar en una conexión cónica? Pues no voy a tener ese micromovimiento. Estas fuerzas que vimos en la conexión cónica no van a hacer que se desplace ese aditamento.
no voy a tener microgaps internos, entonces no voy a tener microabrasión de mis componentes, lo cual me va a hacer que pues tenga un funcionamiento mejor a largo plazo. Aquí inyectan un líquido radiopaco. En el pasado se me pasó avisarles cuando entraba, pero este fluido, cuando entra en ese microgap que se crea en la interfase implante-aditamento, pues va a estar constantemente ahí, lo cual no vamos a tener una conexión cónica. Ahora, es lo mismo que yo tenga una conexión de 1700 micras contra una de 500, contra una de 1000, o que yo tenga una conicidad de 8 grados, de 11 grados, de 12 grados. No, realmente no. Entre menor conicidad tengamos y mayor longitud de ese componente protésico, voy a tener pues un mejor funcionamiento. Y esto me va a resultar en menor tensión, menor aflojamiento, menor complicaciones protésicas. Y obviamente también va a influir la tolerancia del fabricante. Cada fabricante pues tiene sus estudios in vitro de esta tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si yo tengo este micromovimiento, si tengo esta microfiltración, si tengo este micropumping, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener bacterias. Y aquí lo podemos ver claramente. Aún sin fuerza, voy a tener pues un mayor número de contaminaciones en conexiones internas que en una conexión tipo cono-Morse. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver el fluido pasando a través del componente interno. Es esta parte más oscura. Es un fluido radiopaco. Podemos ver que está entrando en ese microgap y está pues contaminando esa zona. ¿Sí? Constantemente está entrando y saliendo fluido en esa zona, lo cual va a resultar en esto que estamos viendo. ¿A quién no le ha pasado que desconecta un healing o un aditamento que lleva bastante tiempo y encontramos esto, ¿no? Y el paciente dice, ¿por qué huele tan mal? Si yo me limpié bien, si yo usé el enjuague que usted me mandó. Y ahora, si en una foto macroscópica podemos ver esto, ¿cuánto mide una bacteria? E. coli de 1.1 a 1.5 micras. Entonces, hay que ponerse a pensar en toda esta situación que estamos ocasionando en nuestros pacientes. Sí se ha vuelto muy sencillo. Esta es la diapositiva que se desarrolló aquí. Pero bueno, es lo que les platicaba. Si nosotros vamos a tener esta microfiltración, esta entrada de fluidos y bacterias, vamos a tener un mayor aflojamiento de nuestro tornillo. Y vamos a tener una menor fuerza de torque al retirar los componentes, cosa que hemos visto. Entonces podríamos concluir que el switcheo de plataforma más una conexión cónica tipo cono-Morse pues nos van a ayudar a tener una estabilidad crestal. Otro de las ideas que tenemos con esta filosofía es que vamos a tener un mejor funcionamiento con esta técnica. Esto es el One Abutment One Time. Implica que se conecten el aditamento definitivo el mismo día que se coloca el implante. Esto tiene como objetivo pues evitar las reconexiones. Vamos a ver en este estudio de De Guidi el funcionamiento del protocolo estándar de colocar un tornillo de cierre, después un tornillo de cicatrización, para posteriormente tomar una impresión directa del implante para mandar al laboratorio y fabricar nuestros componentes definitivos. Contra colocar el aditamento definitivo, ya sea para prótesis atornillada o prótesis cementada, el mismo día de la cirugía. Generalmente cuando hacemos esto hacemos carga inmediata. Ahorita vamos a hablar un poquito de las ventajas que nos va a dar hacer esto, pero aquí podemos ver a todos los tiempos vamos a tener un mejor funcionamiento de no haber estado colocando y recolocando este aditamento. Otra parte de la filosofía de estas conexiones, de estos implantes, es colocar los implantes subcrestales, ¿no? Esto quiere decir por debajo de la cresta de hueso. Normalmente lo que hacíamos en cualquier tipo de implante externo o interno era colocarlo equicrestal. ¿Por qué? Porque hay varios estudios que nos han demostrado que si nosotros colocamos implantes de conexión externa e interna debajo de la cresta, vamos a tener una mayor remodelación ósea.
Es decir, vamos a tener más pérdida de ese 1.52 milímetros. Obviamente porque estamos bajando esa interfase aún más. Entonces vamos a perder lo que sumergimos ese implante más lo que esperamos de remodelación normal. Entonces, ¿por qué sumergirlo 1 milímetro, 2 milímetros? ¿Por qué este implante sí? ¿Por qué otros no? No son recetas de cocina, igualmente hay que ver cada caso. Si podemos ver en esta foto, pues también tenemos tratamiento de superficie en esa parte del switcheo de plataforma, en esta zona, porque sabemos y tenemos la confianza por los estudios anteriores que podemos crear hueso en esa zona. Podemos ver los diferentes grupos, equicrestal, subcrestal 1 milímetro y subcrestal 2 milímetros. Al principio sonaría, pues necesito mucho más hueso, pero vamos a ver por qué puedo hacer esto y por qué no. En el grupo 0, es decir, el grupo de posición crestal, equicrestal, vamos a tener una pérdida de 0, menos 0.13, menos 0.08. Realmente, pues lo que hemos visto en implantes de conexión tipo cono-Morse. Sí vamos a tener una mayor remodelación en el grupo 1 y 2, pero esto es lo interesante, ¿sí? Vamos a tener más de medio milímetro en el grupo 1, hasta 1 milímetro en el grupo 2, pero ¿qué es lo que queremos obtener? Según este estudio, queremos obtener que tengamos el mayor porcentaje de nuestros implantes con hueso por encima de la plataforma, como ese corte que les mostré en un inicio. Si vemos el grupo de 2 milímetros subcrestal, el 30, 20, 25% 30 y 20% según la zona, vamos a tener hueso a nivel de la plataforma, lo cual suena bien. Pero el 75% de nuestros implantes van a tener hueso por encima de mi plataforma. Si lo sumergimos 1 milímetro, vamos a encontrar que el 40% va a tener hueso por encima de la plataforma. Contra colocarlo equicrestal, vamos a encontrar que la mayoría voy a tener hueso estable. Es decir, vamos a tener un mejor funcionamiento, pero qué mejor si puedo tener hueso por encima de mi plataforma. De Guidi y su grupo también tienen este artículo que a mí me gusta mucho, donde colocan implantes inmediatos, implantes de conexión cono-Morse, implantes inmediatos con carga inmediata, y él llama el concepto de la cámara, donde tenemos un piso, paredes y un techo. El techo va a ser nuestro provisional, que al final, si nos ponemos a pensar qué es nuestro provisional, es una resina, es un tipo de plástico, me puede funcionar como una barrera para mi tejido intermedio, ¿no? Estas vendrían siendo las paredes, las crestas óseas, sumergiendo el implante 2 milímetros. Mi piso va a ser esta parte de la plataforma que va a ser el switcheo, y mi techo va a ser el implante, el provisional. Disculpen, las fotos son tomadas del artículo de Guidi, pero es para mostrarles qué es lo que se realizó en el estudio. Es un estudio prospectivo a 5 años con tomografía. Es un tiempo bastante razonable y podemos ver tridimensionalmente cuáles fueron las ganancias. Aquí se incorporan muchos conceptos que utilizamos actualmente, ¿no? Algunos de los que ya hablamos, y otro de los conceptos es la posición del implante. Hoy nadie pensaría poner un implante de 5 milímetros en una zona anterior. Entonces, utilizar implantes de diámetro reducido y palatinizarlos, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a crear esto? Nos va a crear un gap mayor. ¿Por qué queremos un gap mayor? Antes lo que se pensaba era que pues ese implante iba a contener el volumen del alvéolo, y si tengo un gap mayor, pues voy a perder más hueso, era lo que se pensaba. Joseph Kahn lo dice en unas pláticas de sus pláticas más famosas, ¿no? De sus primeros artículos pasa un caso de implante post-extracción en la zona anterior, que a los 7-10 años tiene complicaciones serias, precisamente por no incorporar estas ideas. Y lo que tenemos que tomar es aprender de esta situación. Entonces, al crear un gap mayor, podemos nosotros colocar un biomaterial para mantener ese espacio. Yo voy a tener después de eso hueso vital o tejido mineralizado en el otro caso, que me va a crear pues un soporte adecuado a mi tejido blando. Entonces
La metodología de este estudio era colocar implantes inmediatos en alvéolos frescos, colocar el aditamento definitivo el mismo día de la cirugía, tomaban la impresión de ese aditamento, no directo al implante, sino directo al componente protésico. En este caso se utilizaron únicamente prótesis cementadas y ahorita vamos a hablar un poquito de este tema. Es como esta imagen lo muestra, la posición que nosotros vamos a utilizar para un implante que va a llevar una restauración cementada, para mí es mucho más fácil en la zona anterior. Si yo quisiera colocar una restauración atornillada, tendría probablemente que regenerar en la mayoría de los casos ese ápice que se sale o se fenestra en muchos de los casos. Entonces, el colocar un implante con una idea de restauración cementada nos va a facilitar la ubicación de mi implante. Voy a tener más hueso alrededor de mi implante y ahorita vamos a revisar un poquito esto. Entonces, provisional inmediato, ¿no? Esto va a crearme también un mantenimiento de mis tejidos, un sello de esa interfase, como lo mostramos ahorita. Y con esa impresión que tenía desde el principio se puede realizar la restauración final o, en su defecto, pues quitar el provisional y tomar una nueva impresión. Pero la idea de toda esta técnica es que voy a tener una estabilidad de los tejidos, como nos lo muestra de Guidi. Esto es muy cercano a lo que vimos en los estudios de modelo animal. Obviamente en humanos no podemos tener esos cortes tan bonitos, pero en la tomografía, aunque no tenga un contacto en la interfase de hueso, si veo esto puedo estar bastante tranquilo. Resumiendo, pues esta va a ser la filosofía, ¿no? Un implante pensando en una restauración cementada, conectar el componente protésico definitivo el mismo día de la cirugía, un provisional que me contenga los tejidos y en este caso nos habla siempre de injertar el gap con un biomaterial. Hay algunos autores que recomiendan cuando es menor no injertar, pero creo que en 100% de los casos pues nuestra idea debería de ser crear un gap mayor para obtener un mayor volumen a un futuro, ¿no? Es un estudio a 5 años, es un estudio con una buena muestra y podemos ver los resultados, ¿no? De la zona vestibular. Podemos ver la medición del componente vertical, ¿no? En la parte A, en el tiempo 0, el tiempo 1, una variación insignificante, de 2.21 a 1.73, estamos perdiendo 0.5 milímetros. Pero si yo dejé mi implante subcrestal 2 milímetros, todavía me queda todo eso supracrestal. La parte palatina lo mismo, se perdió menos 0.21, ¿no? Perdón, 0.78, que no es nada. Vamos a leer algunos consensos y revisiones sistemáticas sobre restauraciones cementadas o atornilladas, ¿no? Esto que se ha vuelto como tabú o se ha satanizado la restauración cementada, ¿no? Vamos a ver por qué, si es realmente una preferencia personal o una tendencia social o realmente está respaldada por evidencia. Aquí vemos el consenso del ICOI del 2012, donde nos muestra como conclusiones que ninguno de los métodos de fijación resultó ventajoso. Cementar o atornillar resultó con el mismo porcentaje de éxito. Para reconstrucciones de implantes unitarios, las tasas de supervivencia de los implantes son similares. No hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que escuchamos el día a día? No haga cementada porque va a tener periimplantitis ese implante. Bueno, vamos a ver por qué o si es realmente cierto esto. Para restauraciones atornilladas, en cambio, vamos a tener un mayor número de complicaciones para restauraciones unitarias. Y esto sí, restauraciones múltiples, vamos a tener una menor tasa de supervivencia para restauraciones cementadas, parciales y totales. Entonces, vamos a ver qué más nos recomienda este consenso. Para restauraciones unitarias, puedes usar cualquier método, es igual. Entonces, ahí sí puedes aplicar, bueno, es preferencia personal, que yo la haga cementado o atornillado. Pero si voy a tener más complicaciones haciendo el atornillado, tal vez la tendencia nos llevaría a hacer restauraciones unitarias
cementadas. Por esto y por lo que platicamos hace un momento, que la posición de mi implante va a ser mucho más cómoda para mí planeando una restauración cementada. Para restauraciones múltiples, lo más recomendado es hacerlo atornillado. Y la recomendación, obvio, es retirar excedentes de cemento adecuadamente. Esto, ya sea implantes o dientes, pues lo tenemos que hacer. Vamos a ver ahorita unas fotos donde entendemos por qué algunos de los casos fracasan con restauraciones cementadas. Ahora, en esta revisión sistemática no se encontraron ningún estudio clínico aleatorizado, que es nuestro gold standard para estudios. Únicamente se encontraron estudios prospectivos y retrospectivos, donde se incluían muestras que había restauraciones cementadas y atornilladas a largo plazo. Pues se trató de encontrar artículos donde incluyeran el mayor número de factores, tanto complicaciones protésicas como supervivencia de implantes y complicaciones biológicas. Obviamente no estaban estandarizados todos estos estudios, había diferentes criterios a evaluar, diferentes variables, pero realmente, esta es mi pregunta, ¿no? ¿Realmente es porque me gusta más o porque es más fácil o es la única opción que yo conozco? No debería de ser aquí nuestra decisión, ¿no? Yo creo que para implementar cualquier técnica nueva o material o máquina nueva de nuestras consultas debería de cumplir estas 4 situaciones, ¿no? Al menos que nos haga mejor nuestro tratamiento, que nos dé mejores resultados, que nos disminuya el tiempo de trabajo, que disminuya la morbilidad de nuestros pacientes y, si se puede, que nos reduzca el costo de nuestros tratamientos. Pero no debe ser al revés. ¿Qué encontramos como conclusiones igualmente en esta revisión? Ninguno de los métodos de fijación fue ventajoso sobre otro. Y hablando de complicaciones que nos podemos encontrar, biológicas, pues ya sabemos, perimplantitis, ¿no? Pérdida de hueso alrededor de los implantes, fístulas, recesiones, hipertrofia mucosa. Todos estos fueron los aspectos a evaluar dentro de los estudios que se escogieron. Y protésicas, aflojamiento de tornillos, fractura de aditamentos, fractura de tornillos, fractura de implante, cementación de los componentes protésicos, chipping o fractura de la porcelana y otras complicaciones protésicas. ¿Qué concluyeron en este artículo? Según el promedio de los resultados de los estudios evaluados, para restauraciones unitarias, supervivencia de implantes, es decir, que se mantuvieran los implantes por ese tiempo, no hubo diferencia entre hacer cementada y atornillado, lo mismo que ya habíamos escuchado. Para prótesis múltiple parcial, es decir, prótesis fija a partir de 3 unidades, vamos a encontrar una ligera tendencia a favor de prótesis atornillada en cuestión a supervivencia de implantes. Para prótesis múltiple total sí hubo una diferencia significativa, es decir, pues había más complicaciones biológicas cuando se hacían restauraciones totales cementadas que cuando eran atornilladas. Estas complicaciones pues fueron relacionadas a exceso de cemento, y ahorita vamos a ver qué es lo que podemos hacer para evitar este exceso de cemento, que es muy sencillo. Supervivencia de reconstrucciones, es decir, de la prótesis y el número de complicaciones. Vamos a ver, para restauraciones unitarias, vamos a ver el efecto contrario. Va a haber mayor fracaso en restauraciones atornilladas, es decir, mayor aflojamiento de componentes, fractura de tornillo, etc. Para prótesis múltiple parcial y total no hay diferencias, es decir, voy a tener el mismo número de complicaciones si hago prótesis atornillada y cementada, si voy a hacer restauraciones múltiples. Estos son algunas de las complicaciones que no nos queremos encontrar en nuestra clínica. Es una situación bastante difícil de retirar un tornillo del componente protésico directo al implante, ¿no? Para retirarlo es un poquito complejo. Fractura del implante, esto aumenta, ya vimos, cuando hay mayor pérdida de hueso. Aquí pues no hay otra solución más que explantar lo que queda del implante, pues la mayoría de las veces creando un defecto grande. Y son pacientes que ya no confían tanto en los implantes, pacientes que llegan a nuestra consulta y les ofrecemos cambiar el implante o poner nuevos implantes y están un poco reacios, ¿no?, a aceptar los tratamientos. Vamos a ver aquí
este estudio que evalúa pues qué cantidad de excesos de cemento vamos a tener según la técnica de cementación que tengamos. Aquí podemos ver el análogo, y este sería el componente protésico. Tiene especie de gancho para utilizar la máquina Instron para realizar la fuerza. Y bueno, lo que obviamente al momento de cementar van a retirar los excesos y posteriormente van a desalojar el componente y medir los restos de cemento. Aquí utilizan 4 tipos de técnicas de cementación. La que vemos en el grupo, en la tabla de IM, va a ser únicamente colocando cemento en el margen interno de la restauración, de la corona en este caso. Es para restauraciones unitarias únicamente. El grupo AH va a ser colocar en las paredes laterales internas de la corona, solo en la mitad. En el AA, en toda la pared axial de la corona, sin tocar la cara oclusal. Y en el grupo PI utilizan un dispositivo de masilla que va a ser igual al aditamento a cementar. Esto en este caso lo hacen así. Neoden tiene pues un protocolo con sus aditamentos, con sus muñones universales, donde ustedes pueden utilizar el muñón universal para precementar su corona y después llevarlo a la boca. Como podemos ver en la tabla, para excesos de cemento, pues es el que funcionó mejor. Y si vemos en esta escala, pues 0.003 gramos a 0.006 gramos, básicamente es nada. No me va a implicar ninguna complicación a largo plazo, ¿no? Biológica. Y pues otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es la elección correcta de mi aditamento protésico, ¿no? ¿Hasta dónde voy a llevar subgingival ese margen? ¿No? Va a ser obviamente más difícil si yo tengo un margen de cementación subgingival de más de 3 milímetros. Es donde también en esta técnica es donde se utiliza mayor cemento, es decir, pues vamos a tener una mayor cantidad de cemento alrededor de mi corona. Este otro estudio igualmente va a evaluar la cantidad de exceso de cemento que vamos a encontrar y también la retención. No vamos a tener en la tabla 1 el grupo de cementación, donde colocan como en el estudio pasado, en la mitad de la restauración el cemento. Vamos a tener números que me figuran bastante al estudio anterior, desde 0.01, 0.03 gramos, ¿no? En el grupo 2 vamos a tener una técnica como la que les platico, que se precementa en el análogo. Entonces ahí vamos a tener todo el excedente de cemento, no me importa, solo limpio después. Ya después lo llevo a la boca únicamente con el cemento en las zonas que me interesan. Si podemos ver, la retención es similar al otro tipo de técnica de cementación. Y en el grupo 3 vamos a tener la técnica donde se le hace una perforación palatina u oclusal a la restauración para que por ahí fluya el exceso de cemento. Vamos a tener un ligero exceso de cemento a comparación del grupo 2, misma retención, pero igualmente en ninguno de los 3 casos voy a tener un exceso de cemento que me implique alguna complicación biológica a largo plazo. Podemos ver una retención similar. Y el exceso de cemento es básicamente nada. De hecho, no es observable al ojo humano. Y otro tip, pues debería de ser utilizar cementos radiopacos, ¿no? Que nosotros podamos ver donde hay algún resto de cemento y retirarlo. Entonces, si nosotros controlamos todas estas variables durante mi cementación, no voy a tener ningún problema. Voy a tener, al contrario, menor tasa de complicaciones a futuro. ¿Por qué? Porque se me va a aflojar menos mi tornillo, se me va a aflojar menos mi aditamento, no se me va a fracturar mi restauración y según la literatura que hemos estado revisando voy a tener un mejor funcionamiento en general. Entonces ustedes ahora, yo les pregunto, ¿es incorrecto que yo prefiera en restauraciones unitarias con este tipo de conexión y con esta línea de pensamiento restauraciones cementadas? Vamos a ver, si ustedes van a cementar sus restauraciones de esta manera, con excesos de cemento sobre implantes, sobre coronas, pues van a tener complicaciones sí o sí.
van a tener complicaciones de caries sobre dientes, perimplantitis, periodontitis, van a tener muchos factores de riesgo. Ahora, viendo este caso, ¿no? Vemos los implantes de conexión externa, una conexión degollada y la otra conexión barrida. Bueno, no les importó aquí, pues utilizaron mucho cemento para que se retuviera de ahí la restauración. Y vemos las complicaciones biológicas, pues sí, vemos mucositis, no puedo saber si hay perimplantitis en una radiografía, pero ahorita vamos a ver el colgajo. Vemos pues un tejido inflamado, eritematoso, pero para como veo esta restauración, realmente no es coincidente. Al quitar todas las restauraciones podemos ver que se presentan excesos de cemento, excesos y cantilevers no adecuados, muchas cosas. Y pues obviamente también hubo complicaciones sobre dientes, y no quiere decir que el cemento sea el malo. Y en la parte de los implantes, pues vemos una gran pérdida de hueso en uno, pero en el otro realmente, para como estaban las restauraciones, no está de la mano, ¿no? Yo me esperaría encontrar una mayor pérdida de hueso en estos implantes, ¿no? Ya que pues todo el mundo me ha dicho, me ha recomendado que no use cemento. Este caso, pues se explantaron los implantes por como ya vimos las conexiones. Se intentó conservar este implante, que era de conexión interna con una muy grande angulación, pero en el plan estaba una restauración total fija. Se pudo solucionar con un aditamento transmucoso angulado. Todo esto se planeó en la tomografía. Este otro caso, vean primero la angulación de este implante, ¿no? El paciente llegó a mi clínica, pues lo quitamos prácticamente con las manos, el puente con el implante. Y ahora, si vemos una vista interna, pues el malvado es el cemento, o el que colocó cemento en esta restauración y fijó a un diente. Obviamente aquí pues se pierde el implante, se pierde el diente, pero no es que que haya sido el problema el cemento, creo yo. Digo, aquí me imagino lo que pasó. Pues tal vez tenía otro implante en otra posición y quisieron utilizar la misma prótesis con un nuevo implante. Entonces rebasaron la prótesis metal porcelana sobre un nuevo implante. Entonces sí nos pone a pensar. Realmente, pues como les platicaba, en la revisión sistemática, todos los estudios no hay un estándar. O sea, no diferencian entre pues el tipo de cementación, el tipo de conexión, el tipo de implante, la posición del implante, muchas cosas. Entonces no se puede generalizar realmente. Ahora, las soluciones que tenemos con Neodent van a ser las siguientes. Para hacer prótesis atornillada unitaria, se puede hacer también. No va a existir un aditamento directo al implante, sino que vamos a tener que usar este aditamento intermedio, que se va a conectar. Si ustedes ven, todo esto es macizo, no tiene un tornillo pasante, entonces voy a tener un mucho mayor grosor de mi aditamento. Entonces esto me va a disminuir que yo vaya a tener una complicación como fractura de mi aditamento. No creo que ningún paciente pueda fracturar esto, ¿no? Si con una máquina Instron primero se dobla el aditamento junto con el aditamento. Entonces, para zona posterior es donde se recomienda unitaria atornillada. Vamos a utilizar este pilar CM, y ahorita vamos a ver por qué solamente posterior. También lo podemos hacer cementada. Podemos utilizar este muñón universal, que tiene una solución muy práctica. Tiene una serie de aditamentos que vamos a utilizar. El aditamento no va a cambiar la forma, entonces va a tener una especie de cupping, de impresión, que vamos a colocar sobre el implante, y vamos a hacer una técnica de arrastre y vamos a colocar el análogo que va a entrar a presión. Vamos a tener la misma posición. Es una impresión muy sencilla, es un procedimiento realmente todo muy sencillo. Vamos a ver, las alturas disponibles para este aditamento que vamos a tener va a ser desde 0.8 hasta 5.5, con una discrepancia de 1 milímetro en cada aditamento.
tenemos mucha disponibilidad. Existe un kit de planeación protésica el cual es muy útil utilizar para no estar abriendo aditamentos. Esta va a ser la distancia que vamos a tener de nuestro tejido. Entonces, si colocamos nuestro implante subcrestal 2 milímetros, pues al menos tendríamos que estar considerando colocar uno de altura de 3.5 para que nos dé también un espacio a mi tejido conectivo. ¿Sí? Sabemos que no se va a insertar directamente a mi componente, pero necesitamos no estar presionando con ese componente. Y aquí la cuestión, ¿por qué solamente debe ser atornillada posterior? El ancho disponible que tenemos va a ser de 4.8. Entonces, para un lateral, para un central inferior, pues es bastante ancho. Entonces, la indicación y algo que también les recomiendo, si van a utilizar el sistema, va a ser que pues lean el manual del fabricante, ¿no? La mayoría de las veces no leemos para qué están indicadas estas cosas y es muy sencillo. Reparten folletos en cualquier exposición, únicamente hay que ponerle atención y leerlos. Para mi muñón universal igualmente voy a tener las mismas alturas disponibles, pero voy a tener un ancho de 3.3 y 4.5 para que yo lo pueda usar en la zona anterior y en la zona posterior. Sí, ahorita vamos a ver otros tipos de aditamentos para mi zona anterior, pero es importante escoger pues qué ancho voy a tener de mi zona de trabajo y la altura, ¿no? Si tengo un espacio interoclusal reducido, pues voy a optar por una altura de trabajo reducida. Si tengo una zona amplia, puedo utilizar un aditamento más largo. Este tipo de aditamento está recomendado para prótesis cementada unitaria igualmente, anterior o posterior. Entonces, si yo utilizo un pilar CM para hacer una prótesis atornillada porque sé que atornillada es lo mejor y yo pienso eso, pues me voy a meter en problemas. No es que el sistema no funcione, y esta es de las preguntas que siempre tenemos. ¿Por qué no puedo poner un aditamento directamente al implante? Si es a lo que a mí me enseñaron, lo que yo me acostumbré a usar. Bueno, porque el sistema está diseñado para un mejor funcionamiento, con el respaldo de esta línea de pensamiento que hemos revisado hoy. Para una zona posterior, un premolar, un molar, no tengo problema en poner una plataforma de 4.8, pero para un central, un lateral, a veces puedo tener complicaciones. Entonces, por eso es que está recomendada una restauración cementada. Ahora, también existen estos aditamentos para crear, pues, los llaman muñones anatómicos para la zona anterior. Hay para central y lateral. Esto va a influir en el ancho mesiodistal y vestíbulo palatino. Va a tener un diseño similar a mi margen gingival. Igualmente es para prótesis cementada. Va a tener la opción de muñones angulados. Entonces voy a tener un número más limitado en mi altura mucosa, en mi altura transmucosa de la base del implante al margen de mi aditamento, 1.5, 2.5 y 3.5. Entonces hay que tener cuidado cuando estamos eligiendo estos aditamentos y también el ancho en varios aspectos. Ahora, ¿por qué tengo tantas opciones para soluciones unitarias si es muy cómodo usar mi UCLA, ¿no? Mi aditamento? Vamos a ver, ¿por qué usar UCLAs, ¿no? El aditamento UCLA o aditamento calcinable, pues se diseñó en un inicio para solucionar casos con malas angulaciones o algunos casos que no podía solucionar con aditamentos convencionales. Vamos a ver este estudio que va a evaluar el sellado y el ajuste marginal. Sabemos que existen diferentes tipos de aditamentos calcinables, algunos que tienen el anillo totalmente plástico y otros en cromo cobalto o en metales nobles, ¿no? Mayormente oro. Al final de cuentas, los tres van a pasar por un proceso artesanal, digamos, de vaciado, ¿no? En el laboratorio. En este estudio, pues van a evaluar al microscopio electrónico de barrido a diferentes magnificaciones y también van a evaluar la filtración, van a evaluar el sellado con azul de toluidina, qué tanta filtración van a tener. Entonces, a pequeñas magnificaciones se encontró gaps y espacios grandes. Esto es sin movimiento. O sea, tener este espacio, estos son aditamentos totalmente calcinables, es decir, con anillo de plástico. Aún sin recibir fuerza, este implante va a tener este espacio. ¿Cuánto quedamos que mide un E. coli? Obviamente por ahí caben miles.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando le aplique fuerza a este implante, a este diente, cuando el paciente empiece a comer? Ese gap obviamente se va a hacer mucho más grande. Son 6 implantes de 6 compañías diferentes. También esto es para mostrar que pues es diferente la tolerancia que van a tener los aditamentos de diferentes marcas. Y esto es con un anillo cromo cobalto, vaciado en un metal base. A grandes magnificaciones se llegan a ver discrepancias igualmente. Y ya a grandes magnificaciones, pues mayores gaps. Y aquí vamos a ver la absorbencia del sellado, ¿no? Entonces vamos a ver que aún en muestras que no demostraron que no demostraron gaps microscópicamente, va a haber una microfiltración, va a haber una absorbencia del azul de tulidina, ¿no? En todos los casos. Esto quiere decir que aunque yo no vea mi gap, aunque no lo vea en el microscopio, lo voy a tener. Esto sin realizarle fuerzas. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué voy a utilizar? Un aditamento maquinado por la compañía que va a tener una tolerancia mucho mejor en cualquiera de los casos, o un aditamento vaciado que es mucho más fácil, pero que no me va a funcionar tan bien a largo plazo. Ahora, para prótesis múltiple, como ya vimos, pues yo quiero hacer prótesis atornillada, y en este caso tenemos estas soluciones. Primero que nada, el micropilar, que va a tener aditamentos que se ajusten sobre este totalmente rotatorio, sin un componente indexado. Estos los vamos a utilizar principalmente para prótesis parciales múltiples. Igualmente vamos a tener esta disponibilidad de alturas y este ancho. Podemos ver 3.5. Entonces, si yo quiero hacer una prótesis parcial inferior, pues este me ayuda bastante. Voy a utilizar este micropilar. Ahora, para prótesis total y parcial también podemos utilizar este mini pilar. Aquí igualmente no voy a tener un componente antirrotacional. Van a ser los componentes que se asienten sobre estos aditamentos, van a ser totalmente rotatorios, y voy a tener la opción de aditamentos angulados a 17 y a 30 grados. Altura disponible únicamente 4.8. Entonces, ¿para qué zonas los voy a usar? Si voy a usar una prótesis híbrida, puedo utilizar estos aditamentos sin ningún problema. Tal vez si voy a utilizar prótesis múltiple, puedo combinarlos con micropilares. Entonces, en las diferencias, pues vamos a tener estas situaciones, ¿no? En la mayoría de los sistemas vamos a contar con aditamentos transmucosos intermedios que nos van principalmente a llevar, lo que nos dicen las compañías, a llevar la conexión a externa para un asentamiento más sencillo. Pero lo que realmente están haciendo también están haciendo es todo lo que vimos de la filosofía, llevar ese micromovimiento alejarlo de mi cresta ósea y disminuir los micromovimientos. Ahora, también existe para soluciones múltiples totales esta técnica de asentamiento pasivo. Neodent nos da esta opción. Les voy a explicar cómo funciona. Es bastante sencillo, ¿no? Normalmente, pues la solución que tengo es o hacer una estructura vaciada, o hacer la CAD-CAM, o hacer la cementada atornillada. En este caso, pues vamos a hacer la cemento atornillada, pero ya nos dan los componentes para hacerlo de una manera muy sencilla. Los pasos a seguir los vamos a ver más adelante, pero estos son los componentes que vamos a utilizar. Un componente, primero que nada, un cilindro de latón que va a funcionar a una especie de espaciador. Sobre este latón se va a colocar un aditamento calcinable que yo lo puedo unir a mis otros implantes. Y finalmente, este aditamento de titanio que va atornillado a mi implante, y sobre eso se va a cementar mi supraestructura, ¿no? Puede ser en laboratorio o en boca. Entonces, tomo mi impresión normalmente, le pongo mis aditamentos de latón para crear ese espacio para mi cemento, y sobre eso los calcinables. Se unen, se hace el proceso artesanal de vaciado, pero pues me está dando esa tolerancia. El latón me está dando esa tolerancia que va a tener de discrepancia mi vaciado, ¿no? Que voy a tener siempre una alteración en esta conexión, y vamos a sentar sobre los aditamentos de titanio. Entonces voy a tener esta situación. Voy a tener mi aditamento de titanio atornillado, voy a tener un asentamiento
sobre mi implante con un aditamento fabricado por la compañía, y sobre eso voy a cementar con un cemento anaerobio mi estructura. Entonces voy a tener pasividad muy fácilmente. Otra de las opciones que nos da Nordent con sus aditamentos angulados, a diferencia de otras compañías, al no tener índex, lo que yo puedo hacer es estos aditamentos angulados girarlos 360 grados sobre mi implante. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de yo colocar mi implante, voy a tener la opción de colocarlo sin una restricción de antirrotacional, como tenemos en la mayoría de las compañías, que tenemos un componente hexagonal que obviamente me permite 6 posiciones, o algunas otras que tienen A y B, si es hexagonal 12, si es octagonal 16. Aquí voy a tener pues un número ilimitado de girar yo mi componente según la emergencia que me convenga mejor. Aquí utilizamos pilares de 30 grados y aquí un pilar de 17 grados, que igualmente al no tener índex, pues tengo una versatilidad mejor. Ya existen ahora también algunos pilares que se llaman Exact, que van a tener un índex para que no tenga ningún movimiento mínimo. Y esta prótesis realizada con esta técnica de cementación pasiva, de asentamiento pasivo, pues nos muestra que es un procedimiento relativamente pues sencillo, que me mejora mi práctica, como ya habíamos hablado de todo lo que necesito yo para mis pacientes. Mejora mi tratamiento porque va a tener asentamiento pasivo, entonces no voy a tener estrés en mi interfaz implante-aditamento. Me hace colocar mi chimenea en la posición que yo desee y lo va a hacer más rápido, ¿no? Y también a un costo menor, ¿no? Los componentes, se usan más componentes, pero también nos da un costo menor a otras compañías. Y pues damos con esto fin a la presentación. Creo que vamos en tiempo y me parece que pues es el tiempo de algunas preguntas y respuestas. Toda la literatura que les compartí hoy se las puedo proveer. Mi dirección de email es ddor@alfonsorodriguez@hotmail.com. Me pueden escribir por cualquier situación y les puedo compartir igual la literatura que hemos compartido, cualquier comentario.